Nuevo. Ya está grabando. Bueno, me toca el laboratorio 4 acerca de condensadores o capacitores, ¿no? El objetivo es explicar el funcionamiento de un condensador, determinar las variaciones de la capacidad de un condensador cuando se varía las áreas de las placas, la distancia de separación y el material dieléctrico, comprobar las características de la asociación de los condensadores en serie y en paralelo, ¿ya? En un circuito. Bien. Como fundamento teórico, vamos a responder qué es un condensador, cómo se define la capacidad eléctrica de un condensador, fórmula y unidades, qué es un dieléctrico y para qué se lo utiliza, y cuáles son las características de la asociación de condensadores en serie y cuáles son las características de la asociación de condensadores en paralelo. Eso ya lo han visto con el ingeniero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un condensador eléctrico? ¿Alguien sabe qué es o para qué sirve? Bueno, es lo que está ahí en la imagen, ¿no? Para variar. Todos esos son condensadores, por si acaso. Seguramente los han visto alguna vez, ¿no? O alguien nunca ha visto un condensador. Sí, lo vi. Cuando se frega algún electrodoméstico, si se fijan, hay siempre condensadores o su cargador. ¿Ya? Los condensadores son estos dispositivos que me sirven para almacenar carga, ¿ya? Carga eléctrica en forma de energía, ¿ya? Entonces, ¿qué es la capacidad eléctrica? Como decía, la capacidad eléctrica es la carga almacenada por cada diferencial de potencial, ¿no? La capacidad se mide en faradios, la carga se mide en coulombs y el voltaje se mide en voltios, ¿no? El potencial eléctrico. Entonces, yo aquí voy a conectar, por ejemplo, qué sé yo, a una batería. La batería va a dar un voltaje. Toda la carga que se almacene aquí, ¿ya? Por cada diferencial de potencial, es decir, que si hay 5 voltios, entonces, y se almacenó 200 microcoulombs, entonces la capacidad sería 200 microcoulombs sobre 5 voltios. Y eso sería 200 entre 5, 40, ¿no? Microfaradios, ¿ya? Entonces, significa que ese condensador almacena 40 microcoulombs por cada voltio, ¿no? Por eso es que con 5 voltios almacenó 200 microcoulombs, ¿no? Bien, hay condensadores de varias formas, ¿ya? Los más conocidos son los planos y son los que usualmente usamos, pero también los hay esféricos y cilíndricos, ¿ya? Un condensador plano, fíjense, tiene placas paralelas de cierta área y están separados por una distancia. La capacidad de este condensador sería la constante permitividad, ¿no? Por el área sobre la distancia. Entonces, aquí si se fijan, hay una K. Esta K no es la K de 9 por 10 a la 9, ¿ya? Esta K va a depender de qué material estamos ingresando aquí, ¿ya? En este espacio, por ejemplo, si es el vacío, usamos 1, ¿no? Aire o vacío, usamos 1. Pero hay diferentes materiales que podemos ingresar aquí. Esos materiales se llaman dieléctricos, ¿ya? Esos dieléctricos son materiales aislantes, puede ser mica, ¿no? Vidrio u otro material aislante. Como les decía, también hay condensadores esféricos, que esta sería su capacidad, y condensadores cilíndricos, ¿ya? Igual, el material dieléctrico iría en esta parte, ¿no? Aquí iría aquí. Bien, luego tenemos la asociación de condensadores en serie y en paralelo. En serie, lo que se conserva es la carga, ¿ya? La carga en todos los condensadores va a ser la misma. Es decir, si en mi condensador equivalente hay 50 microcoulombs, entonces hay 50 microcoulombs en el primero, 50 en el segundo, 50 en el tercero.
En cambio, el potencial es la suma. Que si aquí hay 5 voltios, aquí hay 10 y aquí hay 10. Entonces 5 más 10 más 10, 25 sería el total. Y la capacidad se comporta de manera inversa, ¿ya? Es decir, la suma, la inversa de la capacidad total va a ser igual a la suma de las capacidades individuales inversas también. En cambio, en paralelo, aquí las armaduras de signos iguales son las que se agrupan. Por lo tanto, el voltaje es el mismo en paralelo, ¿ya? Aquí es igual, ¿ya? Y si tengo cargas, ¿ya? Las cargas se van a dividir. Por lo tanto, la carga total va a ser la carga que almacena este, más la carga que almacena este, más la carga que almacena este. Y la capacidad, bueno, por ejemplo, vamos a deducir el anterior. Aquí era igual la capacidad, carga sobre voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje sería igual a carga sobre capacidad. Si yo reemplazo en esta fórmula, el voltaje total sería la carga total sobre capacidad total. Y el voltaje 1 sería carga 1 sobre capacidad 1. El voltaje 2 sería carga 2 sobre capacidad 2. La carga 3 sobre capacidad 3, ¿no? Eso sería el voltaje 3 y así sucesivamente. Pero vimos que en serie la carga es la misma. O sea, estas cargas son las mismas, así que se podrían simplificar. Por eso es que me sale 1 sobre la capacidad total es igual a 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad 3, ¿ya? Es porque las cargas son iguales. Y de aquí, las cargas, la carga total es igual a la suma de las cargas individuales. Entonces, si capacidad era carga sobre voltaje, despejando carga sería capacidad por voltaje. Por lo tanto, reemplazando aquí, tendría carga total sería capacidad total por voltaje total, ¿no? Igual a capacidad 1 por voltaje 1 más capacidad 2 por voltaje 2 más capacidad 3 por voltaje 3 y así sucesivamente. Pero los voltajes dijimos que son lo mismo. Si aquí hay 10 voltios, igual aquí hay 10 voltios, aquí hay 10 voltios. Es por eso que se simplifican los voltajes y me queda solamente que la capacidad total es igual a la capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3, ¿no? No se van a confundir con las resistencias. Bueno, cuando avancen resistencia, ¿no? No se van a confundir con los condensadores. Varían las fórmulas, ¿ya? En serie y en paralelo. Bien. Lo primero que vamos a demostrar es la capacidad eléctrica, el cálculo, ¿ya? De un condensador plano. Entonces vamos a tener un condensador de cierta área, ¿ya? Cierto voltaje y vamos a hallar su capacidad y su carga almacenada y su energía. La energía de un condensador es igual a un medio capacidad por voltaje al cuadrado. Ya. Hay 77 alumnos, ¿ya? Si te sale alguien, me avisa al ratito, ¿ya? Después no salgan con que no es que se me salió. Bien, vamos a usar este simulador. ¿Pueden ver la pantalla? No? Sí, se ve. No. Este de aquí es el material aislante, ¿ya? En este caso, por ejemplo, aquí puedo usar teflón, puedo usar papel o puedo usar vidrio, cualquiera, ¿ya? No hay problema de eso. Y voy a poner un medidor de capacidad, ¿ya? Ahí está la capacidad, ¿ya? Por ejemplo, tal y como está ahí, ¿ya? No vamos a usar material dieléctrico, vamos a ponerle 1,5 voltios, ¿ya? Entonces, la separación 5 milímetros y el área 100 milímetros. Entonces, área 100 milímetros, esto 5 milímetros
Como vamos a usar solamente aire, K vale 1, ¿ya? Aire o vacío. Entonces pueden calcular cuánto vale la capacidad. Para la capacidad, ¿ya? Esto debe estar en metros cuadrados. Como aquí está en milímetros, para convertir de milímetros a metros, ¿cómo es? Un metro, ¿cuántos milímetros tiene? 1000. 1000, ¿no? Y 1000 al cuadrado, 10 a la 6, ¿no? Así que sería 10 a la menos 6 metros cuadrados, y este sería 5 por 10 a la menos 3 metros, ¿ya? Vamos a usarlo en metros directo, para que reemplacen en su fórmula. Entonces, K vale 1 por 8,85 por 10 a la menos 12. Por el área, 100 por 10 a la menos 6 sobre 5 por 10 menos 3. ¿Cuánto da eso? Auxiliar, dice un compañero si lo puede aceptar, por favor. Auxiliar. ¿Puedo aceptar a un compañero, por favor, que recién se llevó a su casa, estaba en la Universidad de Conciles y es de la Villa y recién llegó, no sé si lo puede aceptar, Andrés Pinto. Pero no hay nadie en sala de espera. Recién me habló por Messenger, recién llegó, no tiene celular. Ahorita le dije, le envié el enlace recién, también no se conectó ni a WhatsApp. ¿Ellos tenían con terceros o nada? Y estamos en la U. Estábamos en la U, yo con tercero, y él estaba sí, le estaba dando examen. Lo acepté, pero no sé, dice uniendo. Debe ser su internet o el mío, no sé. Ya, ¿cuánto da la capacidad? Me sale 1.77 por 10 a la menos 13. ¿En 13? A mí me salió 3,77 por 10 menos 14. Sí, eso. Eso a mí igual. Sí, eso sale. 3,77. Por 10 a la menos. 14. Gracias, auxiliar. A ver, vamos a comprobar. Sí, no sale eso. Hace rato, ¿qué me dijo? 1,70 y algo. Billón, creo, ¿no? Me sale 1.77 por 10 a la menos 13. A mí también Eso. me sale eso. Sí, eso. Ups. Esto es por si acaso. No es de decimal. Y esto es 8,85. ¿Eso no? Que redondeado Sí, sería eso. 1,8. Y aquí está bien. Recorro la coma, va a ser exponente menos 1 más. Entonces sería 1,8 por 10 menos 13, así que está bien. ¿Ya? Vamos a poner 1,5 voltios. ¿Ya? Voltaje. Para todo vamos a hacer eso. 1,5 voltios. Entonces, ¿cuánto vale la carga? Carga igual a capacidad por voltaje, ¿no? Aquí vamos a ver. Tienen la capacidad, tienen el voltaje. Y la energía. La energía la calculan ustedes luego, ¿ya? Eso es 1 medio CV al cuadrado. No se escucha. ¿No? ¿Cuánto da la carga?
No hablé, creo. Capacidad por voltaje. 2,65 por 10 a la menos 3. Sí, eso me sale también. 65. Por 10 menos 3. Menos 13. Y menos 3. Menos 13. A ver. 2,65. Ahí está. 2,65 redondeado sería 2,7, ¿no? Digo lo mismo. Recorre un espacio y va a quedar 2,7 por 10 menos 13. Bien, ahora fíjense lo que entra en el examen, la parte teórica con el ingeniero. Le van a preguntar, si se separan las placas, ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a aumentar la capacidad o va a disminuir? Si se separan. ¿Aumenta? A ver, vamos a ver. Estén atentos a esta parte de aquí. ¿No? Ya nadie más va a entrar ya. Disminuye. Ya están todos ya. Fíjense que si se aumenta la placa, disminuye la capacidad. ¿Ya? Entonces eso lo pueden ir anotando como su conclusión, ¿no? Cuando las placas se separan, disminuye. Auxiliar, eso igual funciona cuando se hace el uso del dieléctrico, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ya. Entonces, si la distancia se separa, o sea, si aumenta la distancia, disminuye la capacidad. Obviamente, si se acerca más, aumenta, ¿no? Ahora vamos a ver la placa, el área, ¿ya? Si aumento el área, ¿aumentaría o disminuiría la capacidad? Aumenta, ¿no? Fíjense. Si aumento el área, aumentó la capacidad. Obviamente la carga también, ¿no? ¿Y qué pasa si le coloco el dieléctrico? Incluso aumentó más, ¿no? Entonces, este dieléctrico, su función es aumentar la capacidad eléctrica, ¿no? Fíjense, cuando coloco el dieléctrico, aumenta la capacidad, ¿no? Si reduzco el área, también reduce la capacidad. Entonces, ¿queda claro esa parte? Espero se lo hayan anotado, si no, miran el video de nuevo. Después no digan que no les enseñé. Es que eso les preguntó el anterior semestre del ingeniero. Igual les había enseñado, pero no se lo anotaron. Auxiliar, entonces se puede decir que la distancia o la capacidad es proporcional a la distancia y es inversamente proporcional a la distancia y proporcional al área. Exacto. Es proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia. Y si le dice, ¿para qué sirve el dieléctrico? Para aumentar la capacidad, ¿no? Fíjense, cuando le coloco el dieléctrico, aumenta, ¿no? Bien, ahí vamos a hacer con otros datos. Ahora vamos a hacer con un dieléctrico. Ya vamos a usar este. Dejémoslo eso ahí. Aumentémosle a 224 y 7,8. Ups. 224,1 por 10 menos 6 para estar en metros. 7,1 por 10 menos 3 para que esté en metros también. El dieléctrico. Estamos usando vidrio. Su constante es 4,7. ¿No? ¿Cuánto?
¿Alguien pudo calcular? $1.31 por 10 menos 12 me sale. Sí, lo mismo. Bueno, 13. Confirmo. Porque redondea. Ahí vamos a ver. La carga. $1.31. 1,2. Era 2.24. Ah, ya. Aquí me equivoqué. Aquí era 7,8. ¿Sí pueden corregir esa parte? Era 7,8 la distancia. Mi error. $1,19 o Sí, 1,2 1,19. por 10 a la menos 12. Ahora sí está bien. ¿Y la carga? $1.78 por 10 a la menos 12. La energía la calculan ustedes, ¿eh? Ahora vamos a comprobar. 1,78. La carga estaba bien. Bueno, la capacidad estaba bien. 1,79. Redondeando seguramente da 1,79, ¿no? Es 1,79 redondeado. Lo mismo. Fíjense que si aumento la separación, disminuye, ¿no? Disminuye la capacidad. Si disminuye la distancia de separación, aumenta la capacidad, ¿no? Lo mismo, si aumento el área, aumento la capacidad. Disminuyo el área, disminuye la capacidad. Peor si le quito esto, ¿no? Fíjense, 0,18 sin el dieléctrico, con el dieléctrico 0,83, ¿no? Entonces, 8,9. No. Vamos a hacer aquí papel, ¿no? Ya vieron. No. 290,6 y 10, ¿no? 290,6 y 10. El papel tiene como constante 3,5. Calculen cuánto le da la capacidad. Es 290, ¿no? 0.6 el área. 290,6. 290,6. Me sale 9,001 por 10 a la menos 13. Sí, eso igual me sale. 9. Seguro. Pusieron 3,5 de constante. Sí. A mí me sale 6.49 por 10 a la menos 13. 49. No. Ah, ya. Lo siento.
9 por 10 menos 13, está bien. Me faltó colocarle el dieléctrico, pues. Anda distraído, Auxi. ¿Por qué será, no? Eso que llegan tarde, pues para mande mensaje. Ahí Uy, está. sí, escucha, mamá, no eche la culpa a nosotros. A vos no, porque vos no llegaste tarde, ¿no? Ya, ¿y la carga cuánto sería? 9 por 1,5. 1,35. Correcto. Por 10 a la menos 12. Bueno, no está. 1,35 por 10 menos 12. La energía, 0,10 por 10 menos 11 joules, ¿no? O 1 por 10 menos 12 joules. Por ejemplo, ahí podemos ver el campo eléctrico, ¿no? Que ya hemos visto en el anterior. Obviamente aquí, eso me olvidé decirle, ¿no? Entre las placas se forma un campo eléctrico. Y las líneas de campo dijimos que siempre van de positiva a negativa, ¿no? Entonces por eso fíjense que va hacia abajo, ¿no? Las líneas de campo. Y fíjense, lo que hace el dieléctrico es reducirle el campo, ¿no? Fíjense. La placa tiene un campo de 525, el dieléctrico 335, pero en sentido contrario. Por eso es que hace que aumente la capacidad, ¿ya? Reduciendo el campo eléctrico. Entonces la resultante es 150. Y el voltímetro, 1,5. Me sale negativo aquí porque lo puse al revés, ¿no? Puse el borde negativo con el positivo. No importa eso, ¿no? La cosa es que le dé bien el valor. Obviamente en el laboratorio no sale, ¿no? La parte positiva, la parte negativa, uno coloca, ¿no? Ya sale ahí, más o menos. Bien. Entonces luego hacen energía, ¿no? Ahora, asociación de condensadores en serie, ¿ya? Vamos a comprobar las características de estos condensadores, ¿ya? Entonces vamos a tener 3 condensadores en serie. Aquí, ¿no? A ver, por ejemplo, podemos decir que este sea 1,50, 2,12, no, 2,10, 1,70, ¿ya? 1,50, 2,10 y 1,70. ¿No? Entonces esos son los condensadores que vamos a usar. Y el voltaje, usemos lo máximo, 1,5, ¿no? Entonces 1,5 voltios. Lo primero que vamos a hacer es comprobar la capacidad equivalente, ¿no? Esto vamos a poner resultados teóricos. Entonces, primero la capacidad total o equivalente. En serie dijimos que la capacidad total o equivalente es 1 sobre la capacidad total igual a 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad 3. Por lo tanto, la capacidad total equivalente sería 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad 3 y todo eso a la menos 1, ¿no? Ahora reemplacen. Sería 1 sobre 1,5 por 10 menos 13 más 1 sobre 2,1 por 10 menos 13 más 1 sobre 1,7 por 10 menos 13 a la menos 1. Entonces, ¿cuánto da eso? Aquí voy a cambiar los datos, ¿ya? Aquí estamos usando 1,5, 2,10 y 1,70.
Saben colocar esto en su calculadora, ¿no? Coloca 1,5 por 10 menos 13 elevado a la menos 1. En la parte superior derecha hay una tecla que dice menos 1. Para que no estén colocando fracción, fracción, fracción. ¿Cuánto les da? A mí me dio 5,77 por 10 menos 14. Redujo, ¿no? Los condensadores en serie tienen que reducir. ¿Ya? Por eso es que es suma inversa. ¿A alguien le salió un resultado diferente? Sale eso. 5,8 redondeado estaba bien. Por 10 menos 14. ¿No? Bien. Ahora, entonces, 5,77 salió lo teórico, lo experimental 5,8 por 10 menos 14. Está bien, ¿no? Redondeado da lo mismo. Ahora la carga total. La carga total es igual a capacidad total por voltaje total. Entonces, capacidad total 5,77 por 10 menos 14 por el voltaje total, que es 1,5 voltios. ¿Cuánto es? 8,7 redondeado. Por 10 a la menos 14. Vamos a ver la carga total. Ahí está, ¿no? 8,7 por 10 menos 14 está bien. Bien. Ahora el voltaje. El voltaje me dice que debe ser igual a la suma, ¿no? O sea que tengo que hallar el voltaje 1, voltaje 2 y el voltaje 3. Voltaje 1 sería despejando, ¿no? Carga sobre capacidad. Carga 1 sobre capacidad 1. Esta carga de aquí es igual a la carga 1, igual a la carga 2, igual a la carga 3, ¿no? Dijimos que en serie las cargas son las mismas. Entonces, reemplazando carga 1, sería 8,7 por 10 menos 14 coulombs sobre la capacidad 1, que era 1,5 por 10 menos 13. ¿Ya? Y lo mismo van a hacer para el 2 y para el 3. ¿No? Y me dicta. El primero es 0,50. 0,50 y 58. 8 voltios. Bien. ¿Cuánto es el segundo? 0,41, 42. Y el tercero. 0,51. 0,50 y 51. Este 42. Oh, está bien. A ver, sumando el voltaje total, ¿cuánto les da? El voltaje total es igual a la suma de los voltajes individuales, ¿no?
1.5 voltios. Está bien entonces. 1,5 voltios. Y eso era el total. Ahora vamos a comprobar lo experimental. Entonces voy a colocar el voltímetro. La primera coloco en cada placa 0,578. Bueno, aquí lo está haciendo con 3 decimales, ¿no? Redondeado está bien. 0,578 voltios. ¿No? El 2. 0,413. Está bien. Y el último, 0,51 debería dar. O quizá redondeado 0,41. Ahí está, 0,51 cabal. Bien, entonces se comprueba, ¿no? Las características en serie y en paralelo son prácticamente las mismas. O sea, redondeando es lo mismo. ¿No? ¿Alguna duda aquí? No. Ahora va a ser lo mismo, pero en paralelo. ¿No? Entonces, 3 condensadores en paralelo, lo mismo. Vamos a quitar esto. Pongámosle 1,90, 2,60, 1,60. 1,90. Entonces, 1,90 por 10 menos 13. 2,60 por 10 menos 13. Y 1,60 por 10 menos 13. Voltaje, pongámosle igual 1,5 voltios. ¿No? Aquí la capacidad total me decía que era igual a la suma de las capacidades. Entonces, ¿cuánto se supone que son las capacidades? ¿Cuánto da la capacidad total? Me salió a mí 6,1 por 10 a la menos 13. 6,1 por 10 menos 13. 6,1 por 10 menos 13. Sí, está bien. Está bien. A ver, vamos a comprobar. 6,1 por 10 menos 13 está bien. ¿Ya? Ahora, se supone que el voltaje total es el mismo, ¿no? Entonces aquí igual me da lo mismo. Capacidad total, 6,1 por 10 menos 13. ¿Cuánto es la carga total? C por B. 6,1 por 10 menos 13 por el voltaje, que era 1,5. 9.15 por 10 a la menos 13. 9,15 por 10 menos 13 está bien. Y hay que comprobar. Entonces 9,15 por 10 menos 13. Que la suma de todas las cargas me va a dar igual a esto, ¿no? Carga 1 sería capacidad 1 por voltaje 1. El voltaje se supone que es el mismo, ¿no? Pero lo vamos a comprobar. Fíjense que hay 1,5 voltios. Entonces, si coloco las pinzas, debería darme 1,5. Está bien, 1,5. Coloco aquí las pinzas
1,5. Coloco aquí las pinzas. 1,5, ¿no? Entonces significa que todos los voltajes también miden 1,5. Ahora hay que comprobar las cargas, ¿no? Aquí sería 1,5 voltios, 1,5 voltios, 1,5 voltios. ¿No? Hallen las cargas individuales. Del primero me salió 2,85 por 10 a la menos 13. Segundo. El segundo sale 3.9 por 10 a la menos 13. 3.9 por 10 menos 13. El tercero sale 2,4 por 10 a la menos 13. Y sumando las tres cargas. $9,15 por 10 a la menos 13. Lo mismo sale que la carga total. Está bien. 9,15 por 10 menos 13. Entonces se comprueba las cargas totales, la capacidad total y que todos los voltajes son lo mismo, ¿no? ¿Dudas aquí? ¿Alguna duda? Bien. Y por último, conclusión, ¿no? Y eso sería todo por hoy. No se olviden escribir su nombre en la asistencia, ¿ya? ¿Pueden escribir, no? Era privado, ¿ok? ¿Cómo? No era privado. Da igual. Está habilitado para todos ahorita. Igual me llega. O sea, igual descargo el chat. Mientras se esté grabando la clase, se guarda todo el chat, ¿no? Ya recuerde para cuándo es el laboratorio, para el domingo o para la siguiente semana. Para el martes. Para el martes. ¿Está bien? O para el domingo nomás. No. Martes, mejor. Para el martes nomás. Martes. Un poco más de tiempo. Los que ya se anotaron se pueden salir. ¿Ya? Listo, gracias. Sí. Hasta luego. Hola, ya. Hasta luego, chicos. ¿Alguien más falta? Nada, Laura. ¿Alguien más? No tome mucho en Halloween. Ah, bueno, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, auxiliar.
Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Auxilio. ¿Quién dice ¿A todos? Nos vemos. Leo auxiliar. Hasta luego. Hasta luego, Auxi.